Guerras en tiempo de paz. Vietnam. Vietnam, la primera guerra con helicópteros. Una guerra inusitada y muy política. Una guerra en la que los Estados Unidos lucharon para evitar que el comunismo se apoderara de Vietnam del Sur. Una guerra que, de simple revolución, pasó a ser una guerra convencional entre ejércitos con helicópteros armados en el aire y lanchas rápidas vigilando por los ríos. Los generales creen que perdieron porque, a pesar de su supremacía en el aire y sus tácticas correctas, su estrategia era equivocada. Los bombarderos de los B-52 destruyeron muchas ofensivas comunistas, pero las fuerzas comunistas podían ocultarse rápidamente en la frontera, lo cual les permitía ganar gracias a la táctica de esperar y ver. Sin embargo, para la población civil, siempre se trataba de un apocalipsis now. Para ellos significaba el último capítulo de una guerra de 10.000 días, cuyas causas se remontaban al año 1945, cuando tuvo lugar un levantamiento de los comunistas Viet Minh, origen de una guerra sin cuartel que amenazaba a toda la Indochina francesa. Para frenarla, los franceses decidieron recuperar un remoto pueblo llamado Dien Bien Phu. Esto supuso el asedio por parte de 5 divisiones del Viet Minh. El colapso de la resistencia francesa y la rendición por parte de Francia, no solo de Dien Bien Phu, sino de toda Indochina. Habiendo sido elegida por la facilidad que ofrecía para recibir avituallamiento y refuerzos por el aire, Dien Bien Phu fue tomada de nuevo por los paracaidistas coloniales franceses y por los paracaidistas cazadores en noviembre de 1953. Desde allí, los franceses planeaban atacar un objetivo estratégico mediante patrullas de largo recorrido para anular la ofensiva Viet Minh, prevista para la primavera en las montañas situadas junto a la frontera con Laos. Se dispusieron a defenderse, calculando que se hallaban fuera del alcance de la artillería Viet Minh, que ocupaba aquellas posiciones dominantes. Pero, mientras los franceses seguían sin recibir refuerzos, los del Viet Minh obtenían la artillería de largo alcance que les había sobrado a los chinos después de la guerra de Corea. Aquello proporcionó a los del Viet Minh la oportunidad tanto tiempo esperada de enfrentarse a los franceses en campo abierto y derrotarlos. La guarnición francesa, capitaneada por el general Christian de Castries, descubrió enseguida que en lugar de un asalto al estilo de la vieja caballería con patrullas agresivas, debían enfrentarse a un sangriento asedio. Incluso experimentaron el fracaso de su propia superioridad en el aire. Desde las colinas, la artillería Viet Minh, reforzada por los cañones chinos de 105 milímetros, deshizo los focos de resistencia franceses, mientras la infantería excavaba trincheras cada vez más cerca, antes de iniciar el asalto en masivas oleadas humanas que pusieron fin a la batalla. El uso de las tácticas de asedio de la Primera Guerra Mundial evitó que se produjeran pérdidas innecesarias en una lucha en campo abierto. Los franceses se rindieron no solo entregando sus defensas fortificadas, sino todo su imperio de Indochina. El armisticio firmado en Ginebra dividió el país. Al sur, una frágil democracia gobernada por el emperador Bao Dai. Al norte, un estado comunista regido por Ho Chi Minh, del Viet Minh. El caudillo del Viet Minh había sido Vo Nguyen Giap, un general autodidacta que había iniciado su guerra con 44 hombres y la había concluido victoriosamente al mando de 22 divisiones. Como vencedor de Dien Bien Phu, sus tácticas siempre implicaban algún fallo en su apreciación de las técnicas militares de las que carecía de experiencia.
Pero ahora, tras la guerra del Vietnam, se le consideraba un gran estratega al haberse enfrentado con dos generales americanos. William Westmoreland, que dirigió la asistencia militar de los Estados Unidos en Vietnam desde 1964. Graduado en West Point, su caudillaje se había señalado por un optimismo agresivo. Se había distinguido en la Segunda Guerra Mundial y era un comandante de las Fuerzas Aéreas Especializadas. Durante sus 4 años en Vietnam, el general Westmoreland había dado muestras de tener una idea muy clara de cómo ganar la guerra. Le sucedió Creighton Abrams, que había sido compañero de Westmoreland en West Point. Tenía una personalidad muy variable, pero al igual que su anterior jefe, poseía un brillante historial de guerra, pues había tenido el mando de fuerzas acorazadas y desconfiaba de las técnicas del lanzamiento de paracaidistas. Tuvo que enfrentarse con una moral en decadencia cuando su país luchaba por salir de la guerra. Los norvietnamitas, reorganizándose y agrupándose detrás de la zona desmilitarizada, aumentaron considerablemente su ayuda a las guerrillas Vietcong de Vietnam del Sur en los años 60. A los Estados Unidos les preocupaba mucho que, como el centro de resistencia francesa de Dien Bien Phu, todas las nacientes democracias del sudeste asiático cayeran como un castillo de naipes contra los insurgentes. Para robustecer la resistencia del ejército de la República de Vietnam, los Estados Unidos enviaron a este 33 helicópteros, los Eunis H-21. Eran casi obsoletos, pero por primera vez proporcionaron una cierta movilidad aérea al conflicto. Un momento crucial que sirvió para indicar que la guerra nunca más sería como hasta entonces. Pero la ventaja para las tropas subvietnamitas fue escasa. Pocos soldados desembarcaban de los helicópteros que volaban dando vueltas y cuando lograban aterrizar, ofrecían al enemigo un blanco muy fácil. En tierra, los subvietnamitas aún no habían conseguido que su ejército de guerrilleros creciera en número. Grandes esfuerzos emprendidos como la operación Estrella de la Mañana consiguieron eliminar a muy pocos Vietcongs e incluso fracasaron del todo al trabar contacto con ellos. Aquello convenció a los americanos de que el ejército de la República de Vietnam estaba muy mal entrenado y que debían hacerse cargo de esta tarea. Con el envío de los helicópteros, los Estados Unidos iniciaron la operación Range Heart, que consistía en esparcir el herbicida y defoliador Alger Orange sobre la jungla, para dejar al descubierto los escondites de las guerrillas. A esta campaña la denominaron una moderna técnica de arrollamiento del terreno, y en los 9 años siguientes, los aviones Providers C-123 dejaron caer más de 70 millones de litros de dicho herbicida. Los efectos en el suelo eran devastadores, pero ante la gran habilidad de los guerrilleros para esconderse, no tenían importancia. El traslado forzoso de los habitantes de los pueblos, abandonando las zonas densamente infiltradas de enemigos, era una tercera arma de la política norteamericana. La llamaron pacificación. Empezó con la operación Salida del Sol. La gente, que jamás había visto un helicóptero antes, era trasladada por el aire llevando unas pocas pertenencias a unos poblados estratégicos fortificados y construidos especialmente para facilitar un refugio seguro. Para un pueblo tan conservador y xenófobo que desconfiaba de todos los extranjeros, aquello suponía un trastorno muy grande, demasiado revolucionario, y pronto empezó a fracasar por carecer de la adecuada defensa militar. Con 23.000 consejeros presentes en Vietnam, los Estados Unidos estuvieron a punto de salirse de la guerra. Pero entonces, el destructor norteamericano Maddox fue atacado por unas lanchas torpederas comunistas en alta mar en aguas de Vietnam del Norte. No hubo daños, pero una lancha torpedera fue hundida por el fuego del Maddox. Este ataque tuvo una respuesta contundente desde la cubierta del portaaviones Constellation en el momento en el que el comandante de la flota, el almirante Thomas Moore, ordenó un contraataque aéreo mediante bombarderos Phantom y Crusader contra las bases navales norvietnamitas. Por otra parte, el Congreso votó a favor de conceder al presidente Johnson poderes militares especiales en Vietnam, según la Ley Pública 88.408, que le permitían entrar en guerra. A continuación, el general Giap dio la orden de que unidades regulares norvietnamitas avanzaran a través de la zona desmilitarizada. Se trataba de una invasión. Por lo tanto, los Estados Unidos emprendieron misiones de bombardeo con los B-52 desde su base de Guam en el Pacífico y transportaron marines hasta Da Nang. Desembarcó una brigada entera, la de Marines Expedicionarios, integrada por 3.500 hombres. Con ellos desembarcaron los tanques Patton y los extraños vehículos antitanque 940 M50 a Onto, dotados de 6 cañones sin retroceso, cuya acción más destacada ocurrió en Hue, batalla que fue tan decisiva para la guerra.
Se necesitaron 4 días para completar el desembarco. Mientras tanto, la artillería ligera se encaminaba hacia la segunda ciudad de Vietnam del Sur, Da Nang. En esta etapa del conflicto, la estrategia de los Estados Unidos consistía en crear un enclave seguro para proteger al ejército de la República de Vietnam frente a los ataques de los insurgentes. Enseguida se hicieron evidentes las múltiples dificultades para avanzar por los terrenos del país. El avance era lento y penoso, y ofrecía fáciles blancos para los Vietcong o para los francotiradores norvietnamitas. Los bombardeos estratégicos y la operación Trueno Arrollador fueron recursos que se adoptaron para desbaratar la organización de las fuerzas norvietnamitas más allá de la zona desmilitarizada. Solo al cabo de 2 años se lograron alcanzar los objetivos militares que rodeaban Hanoi. Las fortalezas volantes B-52 tenían que transportar casi 50.000 kilos de carga y atravesar el control de tráfico aéreo de Hong Kong sin poder escabullirse. Por lo tanto, bregando entre las varias estrategias políticas y militares, la operación Trueno Arrollador acabó siendo un fracaso. Con los movimientos de los norvietnamitas que penetraban con fuerza en Vietnam del Sur, la guerra tomaba otro rumbo. En pocos meses, el ejército norvietnamita aumentó sus contingentes, principalmente en las altiplanicies centrales, tan difíciles de defender, y alcanzó el 250.000 entre hombres y mujeres en armas. Las rápidas victorias sobre el ejército sudvietnamita pusieron punto final a la pretendida pacificación. El general West Borland se replegó en una guerra de desgaste, dando comienzo a la Operación Patada, con la que combatió a los guerrilleros a lo largo de 3 años en misiones de búsqueda y destrucción. Estas llevaron al enemigo al borde de la derrota, pero el enemigo también encerró a los Estados Unidos en una guerra que se desarrollaba en el desconocido terreno de Asia. En 1966 se realizaron a gran escala las citadas operaciones bélicas de búsqueda y destrucción. La operación Passa Puré tenía como objetivo desbaratar la guerrilla activa, sobre todo en Bong Son, mientras que otra importante misión, la denominada Triángulo de Hierro, apuntaba hacia una plaza fuerte del Vietcong que amenazaba la misma capital. La operación Passa Puré fue puesta en marcha por la primera división de caballería aerotransportada, pero el presidente Johnson pronto le cambió el nombre por el de Ala Blanca, temiendo que el nombre original atrajera la crítica de la opinión pública. Los helicópteros fueron un arma con la que el caudillo comunista, el general Giap, no había contado al principio y no llegó a tomarla debidamente en cuenta. A menudo, sus tropas eran atacadas por sorpresa por los helicópteros que les causaban grandes pérdidas. Para la mayoría de estas operaciones, la táctica de los norteamericanos dependía de la información que podía detectarse acerca de la zona, de la calidad del terreno y del número de las fuerzas enemigas. Algunas veces, las incursiones encontraban solamente agujeros vacíos, posiciones abandonadas por un enemigo que había desaparecido como por encanto. Con el tiempo, se darían cuenta de que un ejército de guerrilleros gana si no pierde, mientras que un ejército convencional pierde si no gana. Pero cuando se llegaba a establecer un contacto de verdad, la infantería avanzaba con fuerza. Primero un pelotón, después todo un batallón. Una unidad asaltante entablaba combate solo cuando el enemigo quedaba rodeado o planeaba una emboscada. El comandante de los pelotones ordenaba su despliegue mientras el Vietcong o las posiciones principales de las fuerzas que estaban todavía lejos eran cañoneadas desde las bases que estaban situadas más en retaguardia. Luego seguía la técnica conocida como pilón. Todas las unidades de tierra disponible acudiendo a rodear a las fuerzas enemigas. Frecuentemente, el enemigo que sabía retirarse veía como el fuego americano se perdía en la jungla. Para evitar las trampas, una llamada por radio avisaba a la caballería para que se protegiera antes de iniciar un avance. Fusiles ametralladores M60 adicionales convertían los M113 en vehículos de asalto para aquella caballería acorazada, cuya habilidad para adaptarse a las condiciones del Vietnam sorprendió incluso al general Westmoreland. Sin embargo, aunque tenían la misión de conseguir el apoyo de la población local, llevando un clima de paz a las zonas agrícolas, aquellas operaciones produjeron un efecto contrario al propuesto. Para los campesinos de la zona, la maquinaria de guerra no producía más que terror. La población civil apoyaba a las fuerzas de los insurgentes, que en muchas ocasiones estaba formada por la misma población civil. A los sospechosos de formar parte del Vietcong se les capturaba y se comprobaba su identidad. A los heridos del Vietcong se les transportaba lejos, en lugares donde también se hallaban los heridos de las unidades norteamericanas, cuando aquellas acudían a las unidades Medevac situadas cerca de las ciudades. Los helicópteros Hulley 1000 H1 realizaron miles de arriesgadas operaciones para recoger heridos y llevarlos a las unidades MASH de vuelta a la base.
Los aviones Douglas A-1E Scar Rider demostraron ser un arma poderosa cuando el blanco quedaba claramente definido. Este era el objetivo definido del general Westmoreland, cuyo objetivo consistía en desbaratar las fuerzas insurgentes. Tras meditarlo, la infantería fue aerotransportada hacia adelante, pero aún así, los americanos a menudo se encontraban bajo renovadas presiones cuando los Vietcong o las fuerzas regulares enemigas reaparecían después de un duro combate. Para ponerlas fuera de acción, primero había que localizarlas, luego hacerlas salir y cercarlas. Careciendo de un objetivo claro, los americanos acudieron a las estadísticas como medida de sus éxitos. Después de 6 semanas de luchas encarnizadas, los del 1º de Caballería informaron que las pérdidas del enemigo ascendían a 300 muertos y a más de 600 prisioneros y sospechosos en custodia. Pero el imperativo de informar de un aceptable recuento de individuos condujo a algunos comandantes americanos a ataques muy costosos, como el efectuado en An-Pia, más conocido como Colina de la Hamburguesa. Con frecuencia los helicópteros llevaban a las unidades del ejército más allá de las líneas comunistas, como las de esta fuerza especial de los Boinas Verdes. En este caso, los Vietcong y los grupos del grueso del enemigo intentaron que los americanos se replegaran hacia una trampa previamente preparada, construyendo trincheras bien camufladas y profundas, y también búnkers. Los oficiales americanos de más experiencia aprendieron a evitar el choque con las tropas asaltantes cuando desconocían su número. En lugar de eso, optaban por retroceder y llamar en su ayuda a la artillería o a la aviación. Los comunistas se escondían fácilmente en los refugios que les ofrecía la jungla, pero la carencia de modernos sistemas de comunicación les obligaba a tomar rígidas decisiones que se traducían en planes muy costosos. Sin embargo, bajo un ataque desaparecían rápidamente pasando a Laos o a Camboya, donde las fuerzas de los Estados Unidos tenían prohibido entrar. Aún más ingeniosos eran los sistemas de túneles, siendo los más importantes los del complejo de Cu Chi, en el Triángulo de Hierro. Las operaciones de búsqueda y destrucción dominaron en la superficie, pero por debajo de tierra había refugios seguros en forma de laberintos que podían ocultar a centenares de soldados. También servían de almacenes y puntos estratégicos para atacar por sorpresa y zonas de reunión para cuando la ofensiva hacía girar la suerte del conflicto. Incluso cuando eran descubiertos, muchos de aquellos complejos sobrevivían a los intentos de destrucción. Servicios rudimentarios, como los de primeros auxilios, permanecían intactos, incluyendo los quirófanos. El terreno del país era ideal para la construcción de túneles, pues estaba formado de arcilla ferruginosa que puede utilizarse como ladrillos para formar superficies impermeables. Los enfrentamientos en directo incluían todo tipo de trampas, desde minas convencionales a palos afilados de bambú, a menudo envenenados. Estos fueron causa de 1 de cada 10 muertes de soldados estadounidenses. Los norvietnamitas decían que las tropas americanas eran torpes y muy vulnerables. Cuando la estrategia comunista empezó a cambiar, la población civil fue participando cada vez menos en la ofensiva. En efecto, solo un 2% de los soldados comunistas informó que había recibido ayuda del pueblo sin ser solicitada. La vida de la población seguía desenvolviéndose como antes. El alimento fresco en particular dependía de las vías de avituallamiento más insignificantes y laboriosas. En agosto de 1967, la aviación de los Estados Unidos fue autorizada para bombardear el punto crucial de aquellas rudimentarias vías de comunicación, el puente Paul Doumet. Los aviones Undershift se encontraban entre los que participaron en alcanzar este objetivo. Atravesando el río Rojo, la carretera del puente y las arterias ferroviarias transportaban toneladas de suministros desde China. Los bombarderos solían volver al ataque desde el noreste dirigiéndose hacia los suburbios al norte de Hanoi. Aunque fueron tocados muchas veces, unos pontones improvisados aseguraban que la riada de suministros no se interrumpiera nunca mediante largas columnas de camiones que desfilaban entre el gentío.
Las reparaciones exigían mano de obra especializada y, sin embargo, estaban realizando las personas apartadas de otras tareas más importantes. Camino del Sur, el material militar recorría la ruta del avituallamiento más famosa de todas las guerras, el sendero de Ho Chi Minh. A veces un camino lleno de barro en la época de las lluvias, a veces una carretera, siempre el enlace más utilizado entre el norte y los ejércitos que invadían el sur. La época posterior a los monzones vio la mayor recuperación de las unidades de la fuerza principal en Vietnam del Sur, que lanzaron una oleada de aviones contra ese tráfico. Los americanos no se dieron cuenta entonces, pero aquello era el prólogo de la batalla más decisiva de la guerra, la ofensiva del Tet. Los objetivos a lo largo de la ruta de avituallamiento eran alcanzados con destructiva precisión. Pero la recuperación de los norvietnamitas continuaba. Nuevas incursiones tuvieron lugar en las mesetas centrales de Vietnam del Sur, ocasionando uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra, la batalla de Dak To. Los americanos, llevando una superioridad de 6 contra 1, volvieron al ataque con el apoyo de la aviación. 7 batallones de refuerzo fueron aerotransportados y si las 3 semanas de lucha costaron a los americanos casi 300 muertos, a los norvietnamitas les costó una cifra 5 veces superior. Estos eran los ataques de distracción destinados a alejar a los americanos de las ciudades, que eran el objetivo de la fase 2 dentro de la ofensiva Tet. La ofensiva Tet era el momento culminante de los planes de Vietnam del Norte para derrotar a los americanos en una guerra convencional, respaldada por levantamientos civiles, pero fue encabezada por divisiones regulares del Vietcong. Desde los trampolines situados a lo largo de la ruta de Ho Chi Minh, efectuaron importantes ataques aéreos contra la base de Khe Sanh, la antigua capital imperial de Hue, contra la capital moderna, Saigón, y contra otras capitales de provincia. El ataque contra Saigón fue acaso el más significativo, pues reveló la capacidad de golpear en el mismo corazón de la influencia de los Estados Unidos, su embajada. Una patrulla suicida penetró en el complejo. A pesar de que fue rápidamente eliminada, el resultado de su ataque, contemplado en la televisión americana, produjo un gran impacto en una nación arrullada por la fe en sus tácticas de búsqueda y destrucción, que tenían que hacer imposible los mayores ataques del enemigo. Esto hizo que la derrota del Vietcong se convirtiera en victoria. Sin embargo, la mayoría de los ataques iban dirigidos principalmente a las instalaciones del Ejército de la República del Vietnam como su depósito de municiones. Aunque militarmente eran de poca importancia, su efecto psicológico en los Estados Unidos fue incalculable y se resentiría al cabo de unos meses. Los grandes incendios producidos por 3 batallones del Vietcong al sur de Cho Lon aumentaron el desánimo. Asimismo, 35 batallones, unos 12.000 hombres, atacaron los objetivos en Saigón, y esto ocurría 5 semanas antes de que se completara la retirada de la ciudad. En estos ataques participó el batallón de élite Sapper Phe 10 del Vietcong. Las tropas del ejército subvietnamita protagonizaron muchas acciones heroicas, precisamente durante el año en que se celebraba la fiesta vietnamita más sagrada, el Tet, el nuevo año lunar. Pero el apoyo popular con el que contaban los comunistas estuvo ausente y las pérdidas del Vietcong fueron enormes. Más de 45.000 hombres murieron y prácticamente quedó eliminado el poder de lucha del movimiento. Mientras los americanos dirigían sus tiros contra los comunistas, la única sorpresa fue que estos habían decidido atacar a las fuerzas de los Estados Unidos allí donde éstas eran más fuertes. Su oposición fue tenaz, y en ningún otro lugar tanto como en Duc Hoa, al este de Saigón.
Incluso después de los ataques con napalm, el fuego de armas ligeras siguió respondiendo a los potentes cañones. Los lanzallamas de los vehículos blindados americanos quemaron la hojarasca y los refugios subterráneos en que se ocultaban las fuerzas enemigas. Luego, la infantería avanzó para despejar las posiciones con granadas y fuego de armas ligeras. Una plaza fuerte situada en una isla del río Mekong fue tomada por la Fuerza Móvil Fluvial, una de las pocas unidades americanas que operaban en el delta. Sus barcazas de patrulla estaban equipadas con cañones de 40 milímetros y tripuladas por elementos de la 9ª Brigada de Infantería. La isla fue evacuada para reducir las bajas entre los civiles. A pesar de que el fuego americano les aplastó en aquella zona, los comunistas, sin saberlo, estaban ganando una victoria estratégica global. El asalto lanzado por el ejército de Vietnam del Sur en el río Perfume hizo que Hue quedara más cerca. Ahora, el Vietcong ocupaba la ciudad. Embarazados por sus pobres medios de comunicación, demostraron la rigidez que quebraba sus operaciones, pues reforzaron sus puntos de resistencia en lugar de mantener su ofensiva. Los aviones Screw Riders realizaron bombardeos muy acertados mientras los refuerzos americanos eran aerotransportados al frente y los vehículos antitanque eran enviados contra los nidos de artillería que estorbaban el avance. Mientras los refuerzos llegaban, el mismo sistema se aplicaba en el resto del frente. 3 compañías de marines iniciaron la toma de la ciudad calle por calle. Cada rincón, en avenidas y calles, resultaba ser una trampa mortal. Pero llevando armas adecuadas para la lucha urbana, la única forma de avanzar consistía en volarlo todo. Hubo muchas desgracias entre los civiles a medida que la destrucción avanzaba. La antigua ciudadela estaba construida siguiendo el modelo de la ciudad prohibida de Pekín. Ahora era el mayor foco de resistencia de los guerrilleros. El lanzagranadas, con un alcance de 400 metros, era el arma más temida, y el hombre que la manejaba era un privilegiado. El puente sobre el canal, volado por el Vietcong, seguía siendo atravesado por los tanques americanos, así como por los peatones. El puente principal sobre el río Perfume era otra historia. La gente que huía de la lucha dejaba tras de sí estremecedoras escenas de devastación. El Palacio Imperial había quedado muy destruido, aunque los americanos reducían el fuego para limitar el daño en aquella batalla de la infantería, la más larga de la guerra hasta entonces. La ocupación comunista producía el mismo efecto psicológico en Vietnam del Sur que el asedio a la embajada en Saigón tuvo en América, intensificado por la evidencia de las atrocidades cometidas por el Vietcong. 3.000 oponentes políticos fueron enterrados en una fosa común. En Ke Shan, el general Giap intentó infligir una aplastante derrota en el campo de batalla a los americanos como la de Dien Bien Phu. Los americanos establecieron la base para desbaratar las líneas de suministro de los comunistas desde Laos, exactamente como lo habían hecho los franceses en Dien Bien Phu. También se trataba de un punto de partida para organizar la ofensiva cerca del cruce de la frontera contra las bases comunistas de avituallamiento en Laos, algo que los políticos habían previsto. Cuando se inició la batalla, se habían juntado 6.000 marines americanos y expedicionarios del ejército subvietnamita. Contra estos, Giap lanzó 3 divisiones, 40.000 hombres apoyados por tanques y artillería. Y resultó evidente que él estaba personalmente al frente de aquellos hombres, dando las órdenes desde las cuevas de la zona desmilitarizada. Al contrario de Dien Bien Phu, los ataques de los morteros y de la artillería no consiguieron cortar la línea de suministros por aire.
Los potentes cañones CH-54 apuntaban hacia las nuevas bases de fuego. Los Fairchild Providers seguían aportando el suministro vital de alimentos y municiones. Otros aviones respondían a los ataques de los norvietnamitas desde las posiciones situadas más allá del estrecho perímetro del aeropuerto y aportaban sus suministros por medios más directos. El asedio de los norvietnamitas fue contrarrestado por los bombardeos de la Operación Niágara. El asedio se rompió tan misteriosamente como había empezado. Giap había destinado demasiadas tropas para apoyar un simple movimiento de distracción y luego las sacó de allí. Se especuló que quizá temía un ataque atómico americano si capturaba a los 6.000 marines. Poco después, los propios americanos lo abandonaron también. La gran ofensiva comunista había fracasado militarmente. Pero en My Lai fue donde los acontecimientos posteriores se inclinaron a favor de Hanoi. Allí, un acto de infamia incitó todavía más la opinión pública en contra de la guerra. Una misión americana de búsqueda y destrucción en My Lai no encontró a ningún guerrillero. Entonces, mataron a 500 viejos, mujeres y niños. Este horror sigue vivo, pero su efecto inmediato en los Estados Unidos fue el de intensificar las demostraciones de oposición a la guerra. Y al cabo de 15 días, el presidente Johnson había perdido apoyo ante las inminentes elecciones presidenciales. Siempre había existido el problema de que el servicio militar se limitara a 12 meses, consiguiendo que no se aprovechara una útil experiencia de combate. Ahora, el abuso de las drogas y los ataques a los jefes de las patrullas iba en vertiginoso aumento, mientras los nuevos reclutas reflejaban la apatía que se percibía en el país. Y con los Estados Unidos replegándose a una defensa estratégica dirigida por el general Abrams, la retirada de las tropas empezó a ser algo serio. Las fuerzas comunistas diezmadas durante la ofensiva Tet se concentraban en el río Mekong. En adelante, la guerra sería ganada por la superguerrilla combatiendo en una guerra convencional una vez que se hubieran ocupado las posiciones estratégicamente indispensables. Esto hubiera necesitado algunos años, mientras se seguía luchando contra la insurrección. En 1972, América se estaba concentrando en la vietnamización, colocando al ejército sudvietnamita de nuevo en primera línea, mientras ellos se iban retirando. Los comunistas pusieron a prueba esta situación con una ofensiva en 3 frentes, mientras las conversaciones de paz continuaban. Un largo convoy de sudvietnamitas se arrastraba a los puentes aéreos con destino al asalto para tomar de nuevo An Loc. En este momento, la fuerza de tierra de los Estados Unidos había quedado reducida a 24.000 hombres, pocos comparados con el 500.000 de la ofensiva Tet. La mayoría eran consejeros que habían guiado eficazmente a las tropas del ejército sudvietnamita en muchas batallas desesperadas. Los focos de artillería comunista eran martilleados sin piedad, pero las tropas del ejército sudvietnamita no siempre luchaban con entusiasmo. Algunos soldados solo pensaban en huir con sus familias. Por última vez, las fuerzas americanas los lanzaron en paracaídas. Los nuevos blindados Cobra, con 3 cañones y sus cohetes explosivos, desbarataron muchos intentos de infiltración. La ofensiva se proponía conquistar terreno donde los comunistas habían obtenido apoyo, pero este quedó desintegrado bajo el intenso bombardeo de los B-52. Estos aviones transportaban más de 100 bombas de 340 kilos y cortaban los asaltos de las divisiones, actividad que era el mayor éxito norvietnamita en la guerra. Una vez más, Giap se había equivocado al desestimar la fuerza de un arma que él no poseía. En este caso, la superioridad aérea, que imposibilitaba el desarrollo de una guerra en tierra. Aviones Skirrider sobre Ya, cerca de Saigón. Un ataque con napalm, mal dirigido por la Fuerza Aérea Sudvietnamita. Las víctimas no eran soldados regulares comunistas, sino niños.
De nuevo, los más inocentes entre la población civil se convertían en víctimas de los esfuerzos que se hacían para defenderlos. Los norvietnamitas necesitaban 2 años para reagruparse después de la retirada de los americanos. Su invasión final empezó con el propósito de dividir el país. Ulteriores asaltos contra Hue, Kon Tum y Da Nang lanzaron a los subvietnamitas al caos, y los comunistas se volcaron al sur para llegar a Saigón el primer día de mayo de 1975. 2 años antes, el 1 de mayo, Vietnam del Norte utilizó los misiles SAM-2. El ejército del general Giap había llegado muy lejos con los nuevos tanques rusos D-54 como punta de lanza para iniciar la ofensiva. $30 años antes, solo constituían un pelotón de campesinos. Ahora son soldados bien entrenados, tanto en el aire como en tierra. Su moral, su habilidad y su liderazgo se demostrará en agudo contraste con los subvietnamitas que se enfrentaban con órdenes confusas y contradictorias mientras arrastraban su pesado armamento hacia el norte. Los refugiados se asustan y huyen, dando claras señales del desastre que se avecina. Muchos de ellos nunca iban a llegar a su destino, atrapados por los despavoridos civiles huyendo del frente. Los más afortunados llegaron rezagados. Más hacia el norte, centenares de personas perdían la vida bajo la explosión de las bombas. El enfrentamiento principal antes de Saigón tuvo lugar en Xuan Loc. En una épica batalla de artillería que duró 2 semanas, cada división subvietnamita tuvo que enfrentarse a 3 del norte. Llevados por el pánico, muchos soldados intentaron atravesar el frente, que cambiaba de un día a otro. Huían por decenas de millares, inutilizando el envío de refuerzos. Las interferencias políticas en el despliegue del ejército subvietnamita mostraron todas sus debilidades. El colapso final iba a arrastrar tanto a militares como a civiles que se agolpaban para embarcarse en cualquier medio que pudiera ayudarles a superar los embotellamientos de las carreteras. Las fuerzas regulares de los norvietnamitas entraron en Saigón el 1 de mayo de 1975. Habían fracasado en su plan de derrotar a los soldados americanos en el campo de batalla. Sin embargo, la interminable prolongación de la guerra había inutilizado las estrategias de los generales y líderes políticos americanos, provocando la retirada del apoyo popular y la repatriación de los soldados. A los americanos les había faltado la motivación propia de los nativos del país en guerra. La lección que tienen que aprender es que para combatir una guerra revolucionaria es preciso luchar contra la estrategia de las guerrillas, no contra sus tácticas. Esa lección todavía no se ha aprendido.